Nunca pensé en mi hermana como una amenaza. ¿Molesta? Claro. ¿Prepotente? Absolutamente. ¿Pero una amenaza genuina? No, hasta que decidió que la casa de nuestros padres, la casa que legalmente me pertenecía, era de alguna manera suya. Creciendo, mi hermana menor, Jessica, siempre había sido la niña dorada. Nuestros padres la mimaban sin parar mientras que yo, la mayor, se esperaba que fuera la responsable. Sé un buen ejemplo para Jessica, decía mi mamá, incluso cuando ella robaba mi ropa, destrozaba mis libros o convenientemente olvidaba hacer su parte de las tareas. Jessica pasaba la vida con una sonrisa despreocupada, sus errores se ocultaban, sus deudas se pagaban silenciosamente y sus rabietas eran consentidas. Mientras tanto, yo trabajaba duro, estudiaba más y dejé el hogar tan pronto como pude para construir una vida propia. La casa de nuestros padres era un encantador hogar suburbano de 2 pisos con una verja blanca, el tipo de lugar que parecía perfecto desde el exterior, pero que albergaba décadas de rivalidad entre hermanos y favoritismo por dentro. Cuando mamá y papá fallecieron inesperadamente, yo estaba demasiado inmersa en mi propia carrera para pensar mucho en la casa. Jessica, por otro lado, no perdió tiempo en mudarse, citando algún comentario vago que mamá supuestamente había hecho años atrás, algo sobre cómo ella siempre tendría un lugar aquí. Al principio, no me opuse. Tenía mi propio departamento en la ciudad y no estaba interesada en desarraigar mi vida para reclamar una casa llena de recuerdos de infancia que preferiría olvidar. Además, Jessica juraba que era solo temporal, solo hasta que lo resolviera. Pero los días se convirtieron en semanas, luego en meses, y antes de darme cuenta, ella se había asentado como si siempre hubiera estado allí. Jessica convirtió la casa en su palacio personal. Volvió a decorarla, pintó y hasta derribó una pared perfectamente bien para crear un espacio de vida de concepto abierto. Cada vez que la visitaba, me recibían con renovaciones frescas, velas aromáticas y una cantidad alarmante de cojines decorativos. Realmente está quedando bien, ¿no crees?, decía ella, sonriendo como si fuera la orgullosa propietaria de la casa. Debería haber hablado en ese momento. Debería haberle recordado que la casa no le pertenecía para hacer lo que quisiera. Pero no lo hice. En cambio, me mordí la lengua y dejé que creyera la fantasía que estaba creando en su cabeza. Entonces llegó la gota que colmó el vaso. Era una tarde de martes normal cuando recibí un correo electrónico de Jessica, titulado, Mejoras en nuestra casa, costos compartidos. Confundida, lo abrí y encontré una lista detallada de gastos, nuevos pisos, gabinetes de cocina actualizados, una lámpara de araña ridículamente cara, y un total final que casi me hace atragantarme con el café. Más de $10,000. Y al final, un mensaje simple, tu parte, $5,000. Gracias. Miré la pantalla con incredulidad. ¿Mi parte? Como si me hubiera consultado antes de embarcarse en su frenesí de renovaciones. Como si tuviera algún derecho legal de esperar que pagara algo en absoluto. Desplacé las recibos adjuntas, cada una un doloroso recordatorio de cuán profundamente Jessica se había engañado a sí misma creyendo que era dueña del lugar. La ira burbujeaba bajo mi piel, pero debajo de ella, una fría realización se asentaba. Había dejado que esto continuara por demasiado tiempo. Ignoré las señales de advertencia, la dejé jugar a la casa, y ahora realmente creía que podía facturarme por ello. Cerré mi portátil y me recosté en la silla, mirando el techo. Era hora de una realidad, para Jessica y para mí, porque lo que ella claramente no recordaba era que la casa no estaba a nombre de nosotras. Estaba a nombre mío, y estaba a punto de aprenderlo de la manera difícil. Miré el correo electrónico durante mucho tiempo, sintiendo mi frustración hervir bajo la superficie. La audacia de Jessica no tenía límites. Pedir, no, exigir, que yo cubriera la mitad de sus renovaciones frívolas sin siquiera una llamada de cortesía. Fue la gota que colmó el vaso. Tomé una respiración profunda y saqué la escritura de propiedad de mi archivo. Ver mi nombre claramente impreso en el documento me dio una pequeña pero satisfactoria sensación de control. Esta casa, a pesar de lo que Jessica parecía pensar, era legalmente mía, y era hora de recordarle ese hecho. Decidí confrontarla en persona. Los correos electrónicos podían ser ignorados, los mensajes de texto podían ser malinterpretados, pero había algo en mirar a alguien a los ojos que no se podía evitar. El fin de semana siguiente, conduje hasta nuestra casa de la infancia, entrando al camino de entrada que ahora estaba cubierto con costosas plantas en macetas con las que nunca estuve de acuerdo. La casa se veía diferente, modernizada, elegante e irreconocible respecto al lugar cálido y acogedor que una vez conocí. Marché hacia la puerta principal y toqué. Jessica la abrió con una sonrisa irritantemente engreída, vestida con leggings de yoga y un suéter holgado que gritaba, señora de la casa. Oh, hola, chirrió, como si no me hubiera enviado de repente una factura considerable. ¿Recibiste mi correo?
Pensé que sería más fácil simplemente dividir los costos. Entré sin esperar una invitación. Sí, lo recibí, dije fríamente, levantando el correo impreso. Jessica, necesitamos hablar. Ahora. Su sonrisa falló ligeramente, pero me hizo señas para que me dirigiera hacia la cocina impecable y recién renovada. Los antiguos pisos de linóleo habían sido reemplazados por madera pulida y casi podía oler la capa fresca de pintura cara. Jessica se apoyó casualmente contra la isla de mármol, claramente orgullosa de lo que había hecho. Entonces, dije, colocando la escritura en el mostrador y deslizándola hacia ella. Aclaremos una cosa, esta casa no es nuestra, es mía. El rostro de Jessica se palideció por un segundo antes de recuperarse con una risa nerviosa. Vamos, no seas tan dramática. Mamá y papá querían que viviera aquí. Ni siquiera necesitas la casa, y simplemente tiene sentido que me quede aquí. Ese no es el punto, dije, con la voz firme pero estable. Te mudaste sin preguntarme y ahora me estás cobrando por cosas en las que nunca estuve de acuerdo. Jessica, he sido más que paciente, pero esto termina ahora. Sus labios se presionaron en una línea fina. Estás siendo ridícula, ganas mucho más dinero que yo. Pensé que querrías contribuir, ya sabes, ayudarme un poco. Solté una risa seca. ¿Ayudarte? ¿Quieres decir financiar tu lujoso estilo de vida mientras juegas a la casa? No, Jessica, me debes renta atrasada. De hecho, hice las cuentas. Saqué otra hoja de papel de mi carpeta y la coloqué en el mostrador. Si quieres quedarte aquí, te va a costar renta mensual, servicios públicos y mantenimiento. He terminado de pagar por tus fantasías. Los ojos de Jessica se agrandaron de horror. No puedes estar hablando en serio. Somos familia. Crucé los brazos. La familia no se aprovecha unas de otras. Ella resopló, tratando de encontrar una respuesta, pero todo lo que salió fue un débil, pero yo vivo aquí. Y ahora, o empiezas a pagar para vivir aquí, o te vas, dije firmemente. Y si no lo haces, no tendré más remedio que tomar acciones legales. El rostro de Jessica se retorció de ira, y pude ver la rabia burbujeando debajo de la superficie. Eres increíble, he hecho esta casa hermosa, la he mejorado, ¿y así me pagas? Suspiré, negando con la cabeza. La mejoraste para ti misma, Jessica. Nunca consideraste preguntarme antes de hacer cambios. Así no funciona esto. Los siguientes días fueron un campo de batalla emocional. Jessica alternaba entre suplicarme y enfurecerse conmigo. Un día enviaba mensajes de texto llorosos sobre cómo estaba, destruyendo su vida, y al siguiente, publicaba en las redes sociales despotricando pasivo-agresivamente sobre miembros de la familia egoístas que no entienden el significado de la generosidad. En las reuniones familiares, me pintaba como la villana. Simplemente no entiendo por qué está siendo tan dura, se quejaba con nuestros parientes. No es como si estuviera pidiendo mucho. He puesto tanto amor en esa casa. Por supuesto, algunos parientes creyeron en ella. La tía Cheryl, siempre entrometida, me apartó en una fiesta de cumpleaños de un primo. Cariño, ¿por qué no puedes simplemente dejar que Jessica se quede? Ni siquiera necesitas la casa. Apreté los dientes. No se trata de necesidad, tía Cheryl. Se trata de respeto, y ella no tiene ninguno hacia mí. Pero Jessica no solo contaba con la simpatía. Pronto descubrí que tenía otro truco bajo la manga. Recibí una llamada de un agente inmobiliario una tarde, alguien que no conocía, preguntando si estaría dispuesta a vender la casa. Al parecer, Jessica había preguntado sobre ponerla a la venta, afirmando que ella era la propietaria legal. Eso fue todo, ya había suficiente. Conduje de regreso a la casa esa noche, entrando sin tocar esta vez. Jessica estaba descansando en el sofá, desplazándose por su teléfono como si no le importara nada en el mundo. Escuché que intentaste vender mi casa, dije fríamente. Ella apenas levantó la vista. Solo estaba revisando nuestras opciones. ¿Nuestras opciones? Repetí, incrédula. No tienes opciones, Jessica. Esta no es tu casa para vender. Jessica finalmente se puso de pie, cruzando los brazos. Mira, no entiendo por qué está siendo tan difícil con esto. Si no quieres vivir aquí, ¿por qué no simplemente me dejas encargarme de ello? La miré, dándome cuenta de lo profunda que era su ilusión. Jessica, he dejado de ser amable. Tienes 2 semanas para empezar a pagar la renta, o me involucraré legalmente. Sus ojos parpadearon con algo entre miedo y desafío, pero lo vi, las grietas formándose en su confianza. Estás cometiendo un gran error, siseó. No, tú lo hiciste, respondí, girando para irme. Ahora puedes solucionarlo. 2 semanas. Le había dado a Jessica 2 semanas para empezar a pagar la renta o salir, y ella había pasado cada segundo probando mi paciencia. Al principio, me ignoró completamente, actuando como si no hubiera dado un ultimátum. Continuó con su vida despreocupada, organizando brunches para sus amigos igualmente prepotentes,
publicando fotos de su hogar de ensueño en las redes sociales y convenientemente, olvidando responder a mis mensajes sobre la renta. Cuando eso no funcionó, pivotó hacia la manipulación. ¿Realmente vas a echar a tu propia hermana?, sollozó durante una de sus dramáticas llamadas telefónicas. ¿Sabes lo embarazoso que es para mí? Todos saben que vivo aquí. ¿Qué se supone que le diga a la gente? No lo sé, Jess, respondí con frialdad. Tal vez intenta decir la verdad. Y luego, finalmente, emergió la verdadera Jessica. Furiosa, prepotente y completamente reacia a enfrentar la realidad. Cuando su chantaje emocional falló, recurrió a amenazas. Si crees que puedes simplemente entrar aquí y quitarme todo, te equivocas, escupió una noche cuando pasé para recordarle que el plazo se acercaba. He puesto demasiado en esta casa. Tengo derechos. No, no los tienes, respondí rápidamente. Has tenido un paseo gratis lo suficiente. Se acabó el tiempo. La noche antes de su plazo, llegué sin avisar con un cerrajero y un aviso de desalojo en mano. Jessica, descansando en mi sofá con una copa de vino en la mano, me miró con incredulidad. «Estás loca», se burló, tirando su teléfono sobre la mesa de café. «¿Realmente no me echarías?». Sonreí. «Mírame», me dirigí al cerrajero. «Adelante». Jessica saltó del sofá como si le hubiera vertido café caliente en el regazo. «Espera, espera, espera. No puedes simplemente cambiar las cerraduras. Yo vivo aquí». «No, Jessica», dije firmemente. «Has estado ocupando aquí». Le entregué una copia del aviso de desalojo. «Tienes 24 horas para empacar tus cosas y salir, o llamaré a la policía». Jessica miró el papel, su rostro pasando de la incredulidad a la rabia y al pánico. «Estás arruinando mi vida», gritó, lanzando el aviso al suelo. «No», dije con calma, cruzando los brazos. «Estoy reclamando la mía». Esa noche, Jessica me bombardeó con mensajes de texto, mensajes de voz e incluso tuvo el descaro de llamar a nuestros parientes para intervenir. Me desperté con el buzón de voz de la tía Cheryl, goteando con sabiduría que induce a la culpa. «Cariño, esto es tan innecesario. Ella es tu hermana, ¿no pueden resolverlo como adultos?». Eliminé el mensaje y continué con mi día. La historia de llanto de Jessica podría haber funcionado con nuestros parientes, pero ya no caí en la trampa. La noche siguiente, regresé para encontrar a Jessica en medio de lo que parecía una frenética sesión de empaque. Cajas y maletas estaban esparcidas por la sala, y ella daba órdenes a su último novio, un tipo despistado que claramente no tenía idea de en qué se había metido. ¿Esto es realmente necesario?, me preguntó nerviosamente mientras Jessica pisoteaba alrededor llenando bolsas con cojines decorativos. «Absolutamente», dije, sonriendo. Jessica giró, su rostro rojo y con rastros de lágrimas. «Espero que estés feliz», espetó. «Estás forzando a tu propia hermana a la calle». Le arqueé una ceja. «Oh, por favor, Jessica. Tienes 100 amigos dispuestos a acogerte. Oh, aquí hay una idea salvaje. ¿Podrías realmente pagar la renta en algún lugar como una adulta normal?». Me lanzó una mirada venenosa, pero pude verlo en sus ojos, sabía que había perdido. Aún así, siendo Jessica, no podía irse sin una última postura dramática. «¿Sabes qué? Está bien», resopló, cerrando la última maleta con un sipeo fuerte. «Pero no esperes que te perdone por esto. Mamá y papá estarían tan decepcionados contigo». Me reí. «Mamá y papá estarían decepcionados contigo, Jess. Nos criaron mejor que esto. Simplemente nunca aprendiste». Con una última mirada acerada, agarró sus bolsas y salió disparando por la puerta, cerrándola de golpe tan fuerte que las ventanas temblaron. Tan pronto como se fue, exhalé un largo y profundo suspiro. La casa, por primera vez en años, se sentía nuevamente mía. No más vagos, no más demandas prepotentes, no más dolores de cabeza interminables. El silencio era una dicha. Caminé por las habitaciones, observando las encimeras elegantes y los muebles de diseño en los que Jessica había derrochado. La mayoría ni siquiera eran de su estilo, era lo que ella pensaba que se veía caro. Con una sonrisa satisfecha, saqué mi teléfono y llamé a un agente inmobiliario. «Sí, me gustaría poner una propiedad a la venta». Si Jessica pensaba que podía tratar esta casa como su patio de recreo personal, tenía otra cosa viniendo. La casa se vendería y usaría el dinero para comprar algo que realmente quería, algo solo para mí. No más dádivas, no más habilitaciones. Era hora de ponerme a mí misma primero por una vez. Y en cuanto a Jessica, tendría que resolver las cosas por sí misma, igual que el resto de nosotras. En los días siguientes a la dramática salida de Jessica, me encontré adaptándome a la paz desconocida que se asentó sobre la casa. Por primera vez en años, se sentía como mía, sin desorden, sin notas pegajosas pasivo-agresivas sobre su espacio, sin reuniones inesperadas de los amigos vagos de Jessica. Era liberador. Pasé todo un fin de semana limpiando, reclamando cada habitación una por una.
Se fueron las decoraciones de mal gusto y los muebles sobrevalorados en los que Jessica había derrochado para impresionar a gente que nunca les importó. Empaqué sus cosas restantes en cajas y las dejé en el garaje con un simple mensaje de texto. Tus cosas están en el garaje. Tienes una semana para recogerlas antes de que las don. Su respuesta llegó casi de inmediato. Vaya, ¿tan fría? No tengo tiempo para lidiar con esto ahora mismo. Puse los ojos en blanco. Clásica Jessica, siempre esperando que alguien más maneje su desastre. No respondí, no tenía que hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme culpable. Mientras me preparaba para poner la casa en el mercado, el drama familiar inevitablemente siguió. Mi teléfono sonaba constantemente, la tía Cheryl, el tío Mike, incluso algunos primos lejanos con quienes no había hablado en años, todos opinando con sus 2 centavos. Pero es el hogar de Jessica, se quejaba la tía Cheryl. Ella ha vivido allí durante tanto tiempo. Ella ocupó allí, tía Cheryl, corregí. Es mi casa y la estoy vendiendo. Ella está pasando por un mal momento, ¿sabes? No te vendría mal ser más generosa. Tomé una respiración profunda, suprimiendo el impulso de reír. ¿Generosa? He sido más que generosa. Y ¿sabes qué? Jessica estará bien, siempre encuentra una manera de salir adelante. Y esa era la verdad. Jessica podía haber sido mimada, pero no era estúpida. Sabía cómo encantar para meterse en una situación cómoda. De hecho, se rumoreaba que ya se había mudado con su último novio, quien aparentemente estaba plácidamente ajeno a sus hábitos de gasto. Una vez que la casa estuvo oficialmente en venta, sentí un peso inesperado levantarse de mis hombros. No me había dado cuenta de cuánto estrés había estado cargando todos estos años, preocupándome por Jessica, lidiando con viajes de culpa familiares y poniendo mis propias necesidades en último lugar. Era hora de seguir adelante. La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. En pocas semanas, estaba firmando los papeles finales y viendo a los nuevos propietarios, una dulce pareja de ancianos, sonreír con entusiasmo mientras recorrían lo que ahora era su hogar soñado. Mientras entregaba las llaves, sentí una extraña sensación de cierre. Esta casa, con todos sus recuerdos, buenos y malos, ya no era mi carga. Jessica, por supuesto, no lo tomó bien. Su último mensaje de texto fue tan dramático como siempre. Espero que estés feliz. Arruinaste todo. Lo miré por un momento antes de borrarlo sin responder. Ella resolvería las cosas. Siempre lo hacía. Y por una vez, no me sentí culpable por dejarla ir. Con el dinero de la venta, encontré un pequeño y acogedor apartamento en la ciudad, pequeño pero perfecto para mí. No más ataduras al pasado, no más lidiar con el caos de Jessica. Finalmente podía concentrarme en lo que quería. Sentada en mi nuevo lugar, rodeada de cajas sin desempacar y el tranquilo murmullo de mis propios pensamientos, me di cuenta de algo, no solo estaba reclamando mi casa. Estaba reclamando mi vida. Y se sentía increíble. Pasaron unos meses y la vida se sentía más ligera. Mi nuevo apartamento era pequeño pero acogedor, y por primera vez en mucho tiempo, me despertaba sin el estrés constante de los actos de Jessica sobrevolándome. Tenía mi propio espacio, mi propia paz, y era glorioso. Jessica, como era de esperar, había salido adelante, más o menos. Se decía que estaba saltando de sofá en sofá, encantando su camino a través de la vida como de costumbre. Ocasionalmente, aparecía un mensaje sarcástico en mi teléfono, pero no mordí. Ya no era mi problema. Una tarde, mientras tomaba café junto a la ventana de mi apartamento, me sorprendí sonriendo. Dejar ir la casa, a Jessica, la necesidad constante de arreglar las cosas, fue la mejor decisión que jamás había tomado. Por primera vez en años, no solo sobrevivía, vivía, y eso, me di cuenta, era algo que valía la pena conservar.